eso me hacía como mucho ruido, ¿no? Yo decía, es que a lo mejor sí estoy confundida, ¿no? Cuando me gustó el primer vato en la prepa, yo decía, ay, a lo mejor tenían razón y no, no era por aquí. ¿Cuál canción cantó? Se les peló Baltasar en el Congreso, pero no hay tiempo para votar que las mujeres lesbianas puedan registrar a sus hijos sin necesidad de un amparo. Y por ahí un perfil me comenta una insinuación sexual como si yo fuera un hombre insinuando que era una mujer trans. Entonces ya le dije como de, compa, estás buscando algo y te lo voy a quedar a deber, porque aquí no hay. Este podcast tiene risas, cotorreo, opiniones polémicas y pláticas que empiezan en un tema y terminan quién sabe dónde. Las opiniones de los invitados son responsabilidad de quien las dice y no representan necesariamente a Cámara, Pivote y Rin ni al crew. Ni al gato del vecino. Si buscas algo serio y con guión, aquí no es. Si vienes por risas y buena vibra entre compas. Bienvenido a Cámara, Pivote y Rin. Esto ya va a empezar. Ortiga y tequila, dejamos la semilla, la octava maravilla. Mi huella en sus orillas, orillas, maestros, chamanes, activa. Bautizo mi saliva, nos cambiaron sus mentiras por el oro y vitamina. En la santa... Norma, quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Sé que esta plática no solo nos va a educar, nos va a abrir los ojos y sobre todo poder hablar con alguien con tu experiencia. La verdad, también valoro mucho todo tu conocimiento y la responsabilidad que haces porque lo manejas a un nivel social de respeto. No estoy hablando con cualquier persona. Hoy van a saber mucho de la historia de Norma. Quédense porque de verdad hoy no solo se van a ir con una sonrisa, hoy se van a ir con los ojos abiertos y su mentalidad mucho más despejada por toda la información que nos tienes. No quiero hablar de más. Norma, muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy emocionada. Usualmente yo valoro mucho todos los espacios donde nos dan voz. Entonces, pues les agradezco la invitación. Hombre, para nosotros esto de verdad creo que debería de abrirse más espacios para poder entenderlo y cultivarnos sobre todo. Y uno nunca termina de educarse y qué mejor que con toda la experiencia que tienes. Y la verdad es que pues, también toda esa información que te hace entender las cosas sí o sí, ¿no? Claro. O sea, porque hay hechos y hay un respaldo de todo esto, ¿no? Pero bueno, claro. Platiquémonos primero al mundo. Egresada de la Michoacana. Así es, licenciada en psicología. Por ahí hice una maestría en administración educativa en el IMSET. Desde el 2022, pues me he desempeñado en diversos espacios de la función pública. Esa es mi ocupación remunerada. Mi ocupación no remunerada, pues desde temas políticos, en institutos políticos, partidos políticos y asociaciones civiles sobre temas LGBT. ¿Por qué la identidad? ¿Por qué el apoyo? ¿Y por qué llegas a este medio? Teniendo las oportunidades y el panorama abierto, ¿por qué te enfocas? Creo que hay dos cosas que influyeron mucho en que yo decidiera ser visible. Porque, primero que nada, yo siempre que estoy en espacios y que lo cuento, digo, es que yo genuinamente cuando era adolescente yo creí que era lesbiana. Ok. Porque no tenía ningún referente de una persona que le gustaran hombres y mujeres. La única opción era que te gustaran hombres o mujeres. Claro. Fueras hombre o mujer. Sí, sí. Y entonces eso me hacía como mucho ruido, ¿no? Yo decía, es que a lo mejor sí estoy confundida, ¿no? Cuando me gustó el primer vato en la prepa, yo decía, ay, a lo mejor tenían razón y no, no era por aquí. ¿Cuál canción cantó? Se les peló Baltasar en el Congreso, pero no hay tiempo para votar que las mujeres lesbianas puedan registrar a sus hijos sin necesidad de un amparo.
Ok. A ver, quiero como entender un poco. De verdad, esto me genera un terror que no, o me despertaste un miedo increíble porque desafortunadamente no tenemos una información completa, independientemente que haya un reportaje de Univision. ¿Me dijiste Univision? Me impresiona muchísimo que en uno de los estados que tenemos como un poquito más de aceptación, o que ha habido un poquito, entre comillas, por lo que veo, no es 100% real. Y que tal vez esto se esté desvirtuando hacia un nivel político muy grosero. Me impresiona mucho que toda esta información que me estás dando, no lo ves, con todo respeto, en un TikTok. O sea, nadie lo está tocando. No es una información que te esté alimentando. Es más, ni siquiera, que ya sabemos que muchas de las cosas que vemos en internet no son reales, ni siquiera jugarle a desvirtuarlo. O sea, no la tiene cualquier persona. 1. 2. Si a ustedes, con el peso que tienen ya, con la cantidad de personas que son, les están poniendo estas trabas, me impresiona lo que debe de haber detrás. Ahora, se me hace, desde mi punto de vista, y se me hace totalmente una decisión idiota, que hay parejas de heterosexuales que el papá biológico renuncia sin necesidad más que de firmar prácticamente un contrato o desvincularse de un ser vivo. Y un padrastro va y lo registra a su nombre y se hace totalmente responsable como si hubiera sido el padre biológico, sin mayor tema, ¿no? Y que esto ha pasado cantidad, ¿no? Ahora, desde la conciencia, porque sabemos que hay casos que el marido pues no se dio cuenta y pues no era de él, ¿no? Pues ya tiene su nombre, ¿no? Y es su tocayo. Entonces, pues ya, el gol ya está, ¿no? Y ver algo que de verdad es, pues el día a día, al final del día, me ofende mucho, y no lo quería decir, pero lo tengo que decir. Me ofende mucho que hay casas hogares en donde hay niños que la están pasando realmente mal, con unas carencias absurdas, en donde ha habido casos de abuso horribles, unas historias de terror con usos políticos impresionantes. Y no todo deriva en la política. Bien lo platicábamos fuera de cámaras, que tiene que ver mucho la institución, ¿no? Pero bueno, ¿por qué carajos, si hay dos personas, dos pilares, que muchos heterosexuales no tenemos? O sea, yo soy hijo de madre soltera y del señor Rayita. Sé quién es mi papá, pero en mi acta de nacimiento aparece el señor Rayita. Yo no tengo el nombre de este señor, ni llevo el apellido, ¿no? Aquí les están dando dos pilares, independientemente del sexo. Los estás sacando de una situación, los estás llevando a un lugar de amor que si fuera en adopción, ¿no? Pero es que en la adopción llevas ese proceso de adopción. Pero cuando una de las dos mujeres gesta al menor y está casada con otra mujer, ahí es el problema para registrarlo. Ok, en adopción no. Bueno, pero volvemos al caso, nos regresamos al caso de no, deja tú de la adopción, del que se deslinda de una responsabilidad y el otro, como yo ando con la señora y el cuarto hijo ya no lo va a mantener, yo sí puedo. Oh, no, pues es mío, ¿no? Pero lo peor no es el hombre que se aventó el compromiso. Qué bueno, y síganlo haciendo, de verdad, qué bueno. El problema es que cómo es posible que alguien que se quiera ser responsable de una vida, de educar una vida, de quitarle un pendiente al gobierno, carajo. Le pongas trabas y al imbécil que hizo su travesura, que cuando lo creó fue con mentiras o con gusto o con lo que tú quieras, y siempre no, y con la facilidad de cruzar los dedos. Y mira, identificamos este problema porque la presidenta de la organización fue mamá con su esposa, y entonces eso nos abrió los ojos a un montón de problemáticas de
pequeños asteriscos de, pero también esto, pero también esto, pero también esto. Por ejemplo, todos los registros donde tú vas y pones tu nombre, apellido paterno, apellido materno. Sí, sí. Bueno, y si yo no tengo paterno y tengo dos maternos, entonces, por ejemplo, yo que estoy en una área de administración escolar, pues lo correcto tendría que ser primer apellido y segundo apellido. Claro. Y ya, ¿no? Yo sí lo escribo. Entonces, luego no hay licencias de comaternidad. No existen. Ok. Entonces, si mi pareja, mi esposa, mujer, dio a luz, yo no puedo tomar una licencia para estar con ella, para acompañarla, porque la ley del Seguro Social no contempla las comaternidades. Ok. Solo existen las licencias de paternidad o las licencias por adopción, pero no por comaternidad. Ok. Entonces, todas esas cosas que vamos identificando es como de, ok, ahora cómo le entramos. Sí, sí. Ahora hay que sentarnos con quién, ahora hay que investigar, hay que revisar, Entonces, justamente esa es como la forma en la que trabajamos desde la organización. Pero como eso te puedo identificar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud mental de las personas LGBT. El INPLAN sacó una encuesta y sobre el tema de salud mental de las personas LGBT y sobre el tema de ideación suicida e intentos de suicidio, y es altísimo. Debe de ser. Entonces, nadie está atendiendo la salud mental de las infancias y adolescencias LGBT. Pero tampoco están atendiendo a todos los adultos, todas las personas adultas LGBT que traemos arrastrando un costal de problemas y un costal de traumas por lo que nos tocó vivir. Claro. Incluso, por ejemplo, apenas los enfoques, por ejemplo, en psicología, apenas están cambiando, ¿no? Yo les decía, a ver, si yo voy a la psicóloga y le digo, ¿sabes qué? Es que me discriminan mucho y me violentan mucho porque soy gorda. La psicóloga me va a decir, es que tienes que bajar de peso, o me va a dar herramientas para lidiar con ese acoso, con esa violencia, con esa discriminación. Tendría que ser lo segundo, ¿no? Claro, es un complemento. Es diferente que si voy con la nutróloga y le digo, ¿sabes qué? Tengo mi presión altísima porque estoy gorda. Entonces sí, el problema es el sobrepeso, hay que bajarlo. Claro. Pero entonces cuando muchas de las personas LGBT vamos a terapia, lamentablemente acabamos en terapias de conversión a veces sin darnos cuenta, porque el prejuicio del psicólogo es como de, es que si te discriminan, pues porque tienes una expresión de género muy masculina, ¿no? Estás confundido. O entonces a lo mejor si no te gustaran las mujeres, pues no tendrías tanta ansiedad, ¿no? O a lo mejor sí, y digo, no es la generalidad, incluso por ejemplo, yo acabo de tomar un diplomado sobre el tema. Hay instituciones que están haciendo lo propio, tratando de formar o actualizar a los terapeutas en estos temas, pero también es bien importante que la bandita LGBT sea bien cuidadosa de sus psicólogos, o sea, de verdad, porque, insisto, luego acabas en terapias de conversión y ni siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, tuve una amiga que su terapeuta era una persona muy religiosa, ¿no? Y entonces veladamente siempre hacía como estos comentarios como de quizás si te acercaras más a Dios, quizás si cambiaras tu estilo de vida. Ajá, o sea. Les volaba la cabeza. Así es. Entonces ella era una mujer adulta, pero imagínate si llega un chavito, una chavita, que apenas está descubriendo o identificando su orientación, su identidad, pues le arruinas la vida, ¿no? No, imagínate, o sea, le haces un tsunami en la cabeza. ¿Qué edad? Sé que es complicada esta pregunta y ojalá puedas contestarme y si no también la entiendo, pero muchos pensamos, o yo tengo la creencia, por no involucrar a nadie, pero tengo una creencia por algo, que en la etapa de la adolescencia es en donde
está este despertar sexual y es ahí en donde empieza a definirse la sexualidad. Pero al platicar con varios miembros de la comunidad, me ha tocado que dicen, no, yo a los 3 años sabía para dónde tiraba, o sea, yo ya sabía para dónde darle. Y sí, influye mucho esta educación y te das cuenta que desde el apoyo de una familia de apoyo, ves que como cualquier persona con estereotipo, con promedio, que sale exitosa, que dices, mira, lo apoyaron, es gran, toca el piano increíble porque de los 3 años le compraron el piano. De la misma forma me ha tocado ver que te hablan con una seguridad y con una proyección totalmente diferente, ¿no? Que te dicen, yo eso no tuve esas broncas y respeto a quien las tuvo, pero te hablan con, ves, sientes esta seguridad. Y en cambio, cuando es de otra forma que se estuvo reprimiendo, me ha tocado recibir como un feedback en la cual de repente la gente me trata como a la defensiva, aunque yo no esté en esta posición de atacarlos. Claro. Pero me toca como de repente, es que tú esto, ¿no? Hasta me juzgan y no, espérate, pues yo no me pregunté, ni te pregunté eso, yo te pregunté otra cosa, ¿no? Pero me toca esa parte. O me toca la persona que desde la pena, ¿sabes? Aunque saben, aunque ya se decidieron, aunque ya se destaparon, siguen reprimidos. Y eso, pues, psicológicamente son los daños que me estás platicando que deben de ser fatales. En porcentaje, nada más para ponerlo sobre la mesa, ¿qué porcentaje de gente de la comunidad pues se suicida? O sea, ¿es muy alto? Bueno, la última encuesta del INEGI hizo, está muy incompleta, no está desagregada lo suficiente estadísticamente, y dice que habemos alrededor de 4.6, si no me equivoco, el 4.6% de la población son personas LGBT. Madre. En todo el país. Un montón, sí, claro. ¿Cuántos millones somos? ¿120? Entonces, más o menos. Entonces, en este ejercicio que es el Implan, tratando de replicar la encuesta aquí en Morelia, la muestra fue muy pequeña, alrededor de 280, si no recuerdo, 280 encuestas, y cerca del 40% de esas 280 personas habían pensado en suicidarse y el 18% lo había intentado. Entonces, es una cifra muy alta, estamos muy por encima de la media nacional general. Y respondiendo a tu pregunta de a qué edad y de por qué estos traumas que luego uno viene arrastrando, yo creo que este rollo es muy noventero de es que nacen o se hacen, ¿no? Bueno, sí, esa frase. Sí. Entonces, digamos que yo que soy una mujer de ciencia, la ciencia no lo ha explicado aún, pero desde el punto de derechos humanos ya estamos aquí. Y de acuerdo a lo que relata la mayoría de las personas, desde que la mayoría de nosotras tenemos conciencia, sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Incluso este tema de sentirse diferente, la mayoría de las personas utiliza esa palabra para identificar que su orientación sexual o su identidad de género podía no ser la socialmente esperada, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho y bromeaba mucho con mamá de este tema de, pues es que yo no tenía Ken ni Max Steel, entonces todas mis Barbies eran novias, porque pues no podían estar solas, pobrecitas, ¿no? Entonces, o sea, y digo, yo tenía 5 o 6 años y para mí era perfectamente normal que mis Barbies fueran pareja, ¿no? Hay compañeros que incluso dicen es que yo desde que entré al kinder, desde que estaba, desde que tengo uso de conciencia, pues había algo diferente en mí, ¿no? Y, insisto, diferente como de no socialmente esperado,
Y entonces muchas personas, sobre todo las primeras generaciones de activistas, a ellas creo que les tocó la parte más difícil, ¿sabes? Porque no solamente su orientación les costaba la vida. Sí. O sea, el estigma social y el señalamiento, la exclusión y todo esto, les tocó vivirlo de una forma súper violenta, ¿no? Ahorita es socialmente un poco más aceptado. Lamentablemente, yo creo que una de las problemáticas que más se enfrenta, y no solo la población LGBT, ¿no? Pero el discurso de odio en medios digitales, en redes sociales, Sí. Dios mío, no sabes, o sea, el terror que nos da, ¿no? O sea, tengo una de mis amigas, es una mujer lesbiana, tiene un hijo ya adolescente, y ella le dice como de, no leas los comentarios, ¿no? O sea, si va a salir una nota o voy a salir yo, no leas los comentarios, ¿no? Claro. O sea, porque no hay necesidad de que veas toda esa violencia, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, me pasó publicamos unas fotos después de la rueda de prensa previo al Pride, Sí, sí. pero de repente mi argumento era, bueno, me gustan las mujeres y un vato. La realidad es que no. Obviamente entré a la facultad y pues psicóloga, ¿no? Empiezas a ver temas de sexualidad humana y demás y empiezas pues a entender. Primero, pues como este espectro de que no hay este binarismo entre qué te gusta y qué no te gusta y ya, Claro. sino que pues es todo un abanico de posibilidades, el tema de la orientación. Obviamente hay algunos conceptos que ya con el tiempo fueron cambiando y pues ya a estas alturas entender que orientación, identidad y expresión de género pues ya son como temas diferentes. Entonces, yo me asumo como una mujer cisgénero, es decir, que estoy cómoda con el género que me asignaron al nacer. Y mi expresión de género, pues creo que está dentro del rango femenino y soy una mujer bisexual, es decir, puedo mantener vínculos eróticos y afectivos tanto con hombres como con mujeres. ¿Qué pasa en una... O sea, tú en esta... ¿cómo decirlo? Si una persona trans podría gustarte. Claro. Um, te lo pregunto desde la inocencia, ¿eh? O sea, Sí. No, o es como más definido, porque creo que socialmente de repente seguimos con este estigma de que tiene que ser azul o blanco y negro, o sea, ¿sabes? Como Claro. muy cuadrado. ¿Qué sucede? Mira, la orientación sexual tiene que ver con hacia dónde está orientado mi afecto, mi deseo, la intención del vínculo erótico y afectivo, ¿no? Es decir, con quién me acuesto. Entonces, la identidad es cómo yo me identifico. Ah, ok. Y la expresión de género tiene que ver cómo me presento ante el mundo. Entonces, yo puedo ser una persona, una mujer trans, lesbiana, porque lo trans es mi identidad y lo lesbiana es mi orientación. Ok. De igual forma, puede ser que pues sea una persona trans hetero o bi, o incluso, por ejemplo, puede que haya, me toca mucho, sobre todo por este estigma que hay sobre los hombres bisexuales, y que son a veces hombres que tienen una expresión de género muy femenina y son personas bisexuales, es decir, que se sienten atraídos erótica y afectivamente tanto por hombres como por mujeres. Entonces, la identidad, que de hecho por ahí es un debate entre las orientaciones pansexuales y las bisexuales, que es este tema de
nos atraen o no nos atraen las personas trans. Y entonces yo todavía tengo pues ahí no me siento tan cómoda con una definición o con otra, pero tiene que ver con que soy vieja, ¿no? O sea, con que genuinamente ya estas generaciones de 20 hacia abajo ya tienen una perspectiva diferente, ¿no? Y ya lo que nosotros peleamos, el tema de etiquetarnos o de nombrarnos para visibilizarnos, ya esta nueva generación ya tiene que ver más con un rollo como más descriptivo, más como para que sepas qué es lo que me gusta, qué no me gusta, qué estoy interesada y en qué no. Entonces, las personas trans, a la mayoría de las personas bisexuales les atraen precisamente por eso, porque me gusta una mujer trans o me gusta un hombre trans, pues porque es una mujer o un hombre, ¿no? Claro, claro. Sí, en apariencia sí. Bueno, es que es conflictivo, de verdad, de repente no tener las palabras y lo hago con todo el respeto a la comunidad, solo lo hablo, como tú dices, ¿no? Soy viejo y puedo cometer errores y de verdad no me funen, no es mi intención agredir ni faltar respeto a nadie. Norma, ¿cómo es de repente estar dentro de la comunidad, pero que la gente te diga, eres mi voz, o sea, responsabilizarte de toda una comunidad? Porque al hacerte parte, pues compartes ahora sí que responsabilidades, pero tu posición no es esa. Tú partes el queso. ¿Qué sucede? No, para nada. Mira, creo que la primera pregunta que me hiciste y que me fui por las ramas y no te la respondí de por qué había tantas opciones y por qué elegiste ser visible, no solamente era por el tema de que no había ninguna persona que fuera un referente de esto que yo sentía o esto que yo era, ¿no? Okay. Sino que también tenía que ver este tema de la influencia un poco de los espacios en los que crecí. Si bien tuve una mamá increíble y que la amé con todo mi corazón y demás, yo, por ejemplo, perdí a mi papá muy niña. Y entonces yo muchos años de mi vida creí que si mi papá hubiera vivido, él no estaría como tan de acuerdo como con este tema de mi orientación, ¿no? No estaría como tan de acuerdo que estuviera en Pride, no estaría tan de acuerdo, a lo mejor en mi elección de carrera, él hubiera querido que fuera otra cosa, todas estas cosas. Entonces, yo cargué mucho tiempo como con este fantasma de la desaprobación inexistente de mi papá. Y cuando me di cuenta que había un montón de bandita que no eran fantasmas, que eran personas reales, que eran excluidas de sus casas, que eran violentadas en las escuelas, de todas estas personas que no podían acceder a un trabajo, de todas estas personas que asesinaban por simplemente cómo se veían, ahí creo que ni siquiera es un tema como desde este rollo heroico y demás, sino tiene que ver con este tema de indignación, ¿sabes? O sea, de que te sientes tan indignada que tienes que hacer algo. Claro. Y entonces justamente es por eso que conformamos con algunas compañeras. Primero fue una coalición, hablábamos como temas de salud sexual principalmente, luego esa coalición se conforma una consultoría en educación sexual, como más enfocado a este tema, estos procesos psicoeducativos de la sexualidad. Y pues finalmente me invitan a formar parte del primer comité organizador de Pride Morelia 2021, si no me equivoco. Ok. Entonces, obviamente, todo este transitar, cada vez que vas teniendo una vivencia diferente, vas identificando una problemática diferente, ¿no? Porque yo lo digo desde todo el privilegio del que soy consciente, yo tuve una orientación sexual que me hace invisible usualmente. ¿Por qué? Porque nadie se cuestiona, porque una vez en la vida tuve una pareja heterosexual
Entonces nadie se cuestiona como mi identidad, ¿no? Entonces asumen que cuando llevo a una mujer lesbiana a la casa es su amiga, ¿no? Entonces mi orientación me dio esta invisibilidad que me protegió, ¿sabes? Me protegió de la violencia, me protegió de la discriminación, me protegió en muchos sentidos, pero también justamente me invisibilizó en muchos otros. Claro. Y entonces creo que una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer es justamente entender que ese privilegio que yo tengo no lo tienen todas las personas. Claro. Y que yo tuve la fortuna de tener una madre súper amorosa, que digo, mi mamá me llevaba 40 años, ¿no? Completamente otra generación. Claro. Una persona que no estudió, una persona que tuvo que abrirse camino en la vida a base de chingadazos. Y perdón, no sé si puedo decir. Sí, puede. Perdón. Pues obviamente ella lo único que me dijo fue, no lo entiendo, pero te amo, eres mi hija, estoy orgullosa de ti, ¿no? Entonces, entiendo que eso que yo tuve no lo tienen todas las personas. Entiendo que incluso este tema se da mucho en las personas LGBT de la familia social o la familia elegida, tiene que ver con eso, con que te excluyen de tu casa, te excluyen de tu familia, te vuelves te vuelves un paria dentro de tu propia familia. Y entonces, serte consciente de todo eso te obliga a tomar acción, ¿no? Digo, ya con mi terapeuta estoy trabajando bastante porque todo este rollo de ser salvador y demás, pero pues sí tiene que ver con este tema de usar lo que la vida me dio, este privilegio que la vida me dio para incidir en algo, ¿no? Para hacer un poquito menos pinche la vida de alguien. Entonces, pues Pride Michoacán se conforma de un cúmulo de organizaciones, somos alrededor de 35 organizaciones, que digamos que actividad principal o la que más se ve es la organización de la Marcha del Orgullo en Morelia. Pero la realidad es que tenemos actividades todo el año. Claro. Y justamente buscamos cómo incidir, ¿no? O sea, cómo no solamente sentirnos libres un día, sino que las personas puedan ejercer su libertad el resto del año, ¿no? Claro. Al final del día, ¿ha habido propuestas que ya se hayan aceptado, ya estén como ley? Tenemos una iniciativa que propusimos a raíz, nuevamente, hasta que no te pasa algo, identificas el problema, ¿no? Claro. Entonces, se crean las acciones afirmativas y el Instituto Electoral les dice a los partidos, debe haber representación LGBT. Entonces, ya en el proceso del 2021, obviamente el 90% de las candidaturas que decían ser LGBT no eran LGBT. ¿Por qué? Porque tenías que autoadscribirte, es decir, hacías una cartita al IEM y le decías, yo, Normelisa Valencia Farías, pertenezco a la comunidad LGBT. Y ya. Ese es una autoadscripción simple. Entonces, obviamente, pues todo mundo solicitamos la información al Instituto Electoral y usaron los derechos que conquistamos en nuestra contra. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pelearon generaciones anteriores fue, pues, son datos sensibles, ¿no? Mi orientación o mi identidad es un dato sensible y por lo tanto no puedes divulgarlo. Claro. ¿No? Entonces utilizaron eso para no darnos la información. Bueno. Okay. Entonces, pues ya nos quejamos, muchas otras colectivas hicieron lo propio y en 2024, pues estábamos todos como súper al pendiente, todas súper al pendiente porque creíamos que esta vez no la iban a aplicar. Y entonces resulta que ahora fue no solamente simularon las acciones afirmativas, instrumentaron las acciones afirmativas para falsear la paridad de género.
Es decir, los partidos políticos te registran a ti en la regiduría número 1 y tú te autopercibes como mujer, aunque tu expresión de género sea masculino, aunque tu vida social sea en masculino, tú le haces tu documentito al IEM y le dices que te identificas como mujer. Y entonces le robaron espacios a las mujeres, falsearon la paridad de género, instrumentando las acciones afirmativas de la población trans. Actualmente tenemos 7 presidentas municipales electas en funciones que entraron así, por acción afirmativa trans. Entonces, obviamente, hubo compañeros al interior de los partidos políticos que trataron de denunciarlo, Claro. ¿no? Hacer una impugnación, un JDC, pero pues lamentablemente a quienes no militan en un partido no sabrán, pero impugnar una determinación partidista usualmente te marca a que jamás en la vida vas a poder volver a participar en ese partido político, ¿no? Claro, te avientas el mundo encima. Así es. Entonces, al compañero, por ejemplo, que impugnó en el PRI, pues igual el presidente del PRI se lo trae de encargo. A los compañeros que impugnaron en algunos otros partidos tuvieron que irse de esos partidos. O sea, la realidad es que fue un problema. Y entonces, a raíz de esto que nosotros denunciamos, que nosotros incluso intervenimos una actividad que organizó el IEM para burlarse de nosotras, hablando sobre las acciones afirmativas y demás, cuando habían permitido todo esto. Y denunciamos lo que estaba pasando, incluso hay un reportaje en Univisión a nivel internacional de lo que estaba pasando, porque no solamente nos utilizaron, pues, o sea, les robaron espacios a las mujeres. Y me choca tener que darle la razón a las TERFas, que son estas feministas trans excluyentes, que en algún punto decía que esto iba a pasar. Angélica de la Peña era una de ellas, que decía que las personas trans y no binarias iban a afectar el tema de los derechos conquistados políticamente para las mujeres y demás. Y decía, claro que no. Pues quedé como estúpida porque obviamente eso pasó. Entonces, identificamos todo esto y genuinamente yo soy de la creencia de que no puedes solo sancionar personas. La sanción de nada sirve para una persona. La sanción tendría que haber ido a todos los institutos políticos que lo hicieron. Claro. Y así como en la función pública haces algo que no debes y te inhabilitan por 1, 2, 3, 20 años, también te deberían inhabilitar para contender electoralmente si cometiste un fraude a la ley electoral. Totalmente. Pero no pasó. Entonces, ahí identificamos un problema. Yo no voy a ir a pelear las candidaturas o no voy a ir a denunciar a las personas de un instituto político en el que no milito. Claro. Porque ¿cómo me viera yo yendo al PAN a decirles, es que están haciendo mal esto y es que este no es y es que este sí es o es que, o sea, como si fuéramos nosotros notarios de la jotería para decir quién sí y quién no, ¿no? Claro. Pues claro que no. Entonces, ¿qué creemos y en qué defendemos mucho? En que radica en empoderar, formar y capacitar. Entonces, presentamos una iniciativa en conjunto con uno de los diputados para que se etiquetara parte del presupuesto de actividades específicas, es decir, del presupuesto que tienen los partidos políticos hay un apartado que tiene que ver con formación, capacitación y difusión. De ese apartado, que se etiquetara específicamente, nosotros habíamos propuesto el 3%, que era como en función de lo que estaba el de las mujeres. Y pues ahí entre el debate, ya saben que tenemos un diputado supuestamente de izquierda, pero muy conservador. Entonces empezó a debatir y a quererse burlar de nosotras
de que pues eran 1,000 pesos lo que cada partido iba a destinar, ¿no? Y yo, pues sí, pero son 1,000 pesos que no tenemos antes. Entonces, ¿Cómo? A ver, espera. Ellos reciben como 60 o 30 millones, ¿no? sí, pero depende de los apartados. Es que el Ok. partido recibe, por ejemplo, para sus nóminas, pagar rentas, servicios y demás. Y este apartado en específico, que son actividades específicas, se llaman, tienen que ver con capacitación, formación y difusión. Ok. Entonces, de este Ok. apartado, Ya te entendí. a nivel federal, el 5% está etiquetado el 8% está etiquetado para las mujeres, para formar y capacitar a las mujeres por este tema de la paridad y demás. Entonces nosotros decíamos, si las compañeras que militan en los partidos empezaron a tomar las candidaturas que les correspondían, a incidir en los espacios, a hacerse presentes, a hacer escuchar su voz, formando, capacitando y empoderando, pues empecemos por esa vía. Claro. Entonces presentamos la iniciativa, te digo, algunos diputados no estuvieron de acuerdo, quisieron hacer vacío, se salieron de la sesión para no votarla. Apenas alcanzamos rayando la mitad más uno que se requiere. Se reservó la cantidad y lo aumentaron al 5%. Nosotros habíamos propuesto el 3% y lo aumentaron al 5%. ¿Es poco? Sí. La realidad es que, por ejemplo, un partido, este dinero se da en función de las prerrogativas, que es en función de la votación que tiene cada partido. Entonces, los partidos que tienen más votación tienen una prerrogativa mayor. Entonces, el partido que más prerrogativa recibe va a destinar este año alrededor de 46,000 pesos, más o menos. 46,000 pesos. Ajá, en todo el año. Entonces, Sí, nada. Sí, pero, insisto, son 46,000 pesos que las personas militantes de ese partido no tenían. Claro. ¿No? Entonces, nosotros peleamos mucho el tema de que no solamente yo no voy a ir a pelear tu candidatura, ¿no? Yo no voy a ir a pelearme en un instituto en el que no milito. Claro. Yo puedo ser un facilitador, una facilitadora en cómo podamos hacer las cosas. Pero si pretendes que todo se enfoque, por ejemplo, como por ahí nos sugirió cierto personaje, impugnen, ¿no? ¿No están de acuerdo con esa candidatura? Impúgnenla. Sí, tan fácil. Ajá, sí, como el litigio estratégico es súper accesible a todo el mundo. Sí. Entonces, esa iniciativa se aprobó, ya se publicó, ya hay partidos que están ejerciendo ese recurso, lo cual nos da muchísimo gusto porque obviamente lo que te decía hace rato de no solamente somos personas LGBT, ¿no? O sea, tenemos otras dimensiones de nuestra vida en las que queremos incidir. ¿Y cuántas personas saben, por ejemplo, cómo se elige un candidato? ¿Cuáles son las funciones de un diputado, de un regidor? ¿Qué es un POA? ¿Qué es una MIR? O sea, cosas de la función pública que tendrían que estar formándonos y capacitándonos para llegar a los espacios. Claro. Entonces, la iniciativa está aprobada, pero adicionalmente hay muchas otras mesas de trabajo en las que hemos contribuido. Tenemos la ventaja de que somos perfiles muy variados al interior de la organización. Entonces, por ejemplo, tuvimos una mesa con el sistema penitenciario nos presentaron una evaluación que hicieron, un censo que hicieron sobre las personas LGBT privadas de su libertad. Tenemos mesas con Policía Morelia, por ejemplo, para los protocolos de acción de qué pasa si yo persona LGBT, soy víctima de un delito y qué pasa si yo persona LGBT soy victimaria, ¿no? Entonces, desde el tema de la identidad, el tema de cómo referirse, cosas así. También tenemos mesas con varias instituciones. Por primera vez, por ejemplo, este año nos recibió el secretario de Seguridad Pública. O sea, hay muchas cosas que estamos haciendo porque justamente creemos que hay que incidir, ¿sabes? Y si no estás, no puedes solo ir a patear la puerta y decirle al funcionario, es que lo estás haciendo mal. No. Dime cómo lo hago bien, ¿no? Entonces, claro. nosotros tenemos este lema de hacer protesta con propuesta.
Claro. porque justamente creemos, no es tu obligación saber qué necesito yo como funcionario público, es tu obligación escucharme. Ok. Entonces, justamente, por ejemplo, también tenemos otras mesas con otros diputados y una de las iniciativas que está detenida ahorita es el reconocimiento de las infancias de familias lesbomaternales, por ejemplo. Si tú vas asumo que eres una persona heterosexual, entiendo que tienes Sí. una esposa y que tuviste hijos. Cuando fuiste a registrar a tus hijos, ¿te piden algo, te preguntan algo o solamente das tus documentos y dices vengo a registrarlo? Sí, nada Es más. correcto. Entonces, ¿por qué a las parejas de mujeres tienen que tramitar un amparo? Aunque estén casadas, aunque el donador haya sido el método que haya sido, no esté en la fotografía, te piden, no sé, dependerá del oficial del registro civil, pero te piden una renuncia de paternidad, te piden una prueba, la documentación de qué método utilizaste, o sea, infinidad de cosas y tienes que tramitar un amparo. Un abogado tramitó un amparo colectivo, entiendo que así se llama, no soy abogada, pero entonces las mujeres en Michoacán, las mujeres que viven en familias lesbomaternales, pueden amparar o pueden utilizar este amparo para registrar a sus hijos como hijos de ambas. Ok. Entonces, justamente ese era nuestra propuesta, ¿no? ¿Por qué me estás pidiendo trámites adicionales que no se los pides a los heterosexuales, Claro, ¿no? claro. O Desde la sea, igualdad. pudiera ser o no hijo del varón que va y registra, ¿no? Toda esta comunidad de redpileros y demás misóginos que ahora quieren que haya prueba de paternidad para hacer los registros y demás. Bueno, es un derecho conquistado, ¿no? O sea, a las mujeres que tienen hijos, o sea, que son ambas mujeres y que tienen hijos, tienen que tramitar un amparo para registrarlo. Entonces, nos bajaron del orden del día de la sesión. Hay espacio para todos, para que canten Juan Colorado, y por ahí un perfil me comenta, una insinuación sexual como si yo fuera un hombre insinuando que era una mujer trans. Entonces ya le dije como de, compa, estás buscando algo y te lo voy a quedar a deber, porque aquí no hay. Entonces, su dinámica de querer hacerse el macho y decímelo chingo, que fue el comentario, pasó a insultarme, a decirme así como lo peor y demás y bla, 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 ¿no? Y entonces decíamos, o sea, entonces en realidad lo que estaba buscando, pues, era una morra trans, ¿no? Dije, Claro. porque a mí que me digas que soy trans no me insulta, ¿no? O sea, no lo soy, pero no me insulta. Entonces, creo que parte, insisto, las redes sociales tienen mucha influencia en el discurso de odio, Claro. que está recrudeciendo muchísimo para las Sí. poblaciones LGBT. O sea, hay gente que nos desea la muerte solamente por el hecho de existir. Hay gente, digo, a mí me tocó esta época donde se burlaban mucho como de tu aspecto físico y demás, ¿no? Pero ahora son insultos como, o sea, de desearnos la muerte, Sí, sí, sí. o sea, de unos niveles de violencia como súper intensos, este rollo de que todo el tiempo nunca falta la señora persinada que dice que Sodoma y Gomorra, o sea, todas estas cosas, y no solamente la población LGBT lo está viviendo, ¿no? O sea, lo están viviendo las morras feministas, lo están viviendo un montón de poblaciones que históricamente han sido vulneradas. Claro. Y entonces ves políticamente el ascenso de la ultraderecha en un montón de países y lo permisivo que se vuelven con los discursos de odio y te preocupa, ¿no? Claro. Claro, Te preocupa totalmente. porque ningún derecho está garantizado. Ningún derecho, primero, o sea, nos lo han regalado, no ha sido una concesión del Estado.
todos los derechos han sido conquistas de la sociedad civil. Y entonces que esta oleada de ultraderecha empiece a ganar espacios políticos y empiece a quitar derechos ganados, conquistados, pues obviamente, o sea, no me gusta ese escritor, pero voy a usar una frase que decía, es que el capitalismo es pinche, pero el capitalismo a la mexicana es pinchísimo. Bueno, aquí aplica con la derecha, ¿no? La derecha en el mundo es pinche, pero a la mexicana va a ser pinchísimo, ¿no? Hay algo que con todo lo que me estás diciendo que me ronda en la cabeza. Esta situación, evidentemente, más que apoyarle las redes para bajar, para como intimidar, se ha hecho en contra suya por ciertas lagunas que siguen controlando desde las leyes, o sea, por falta de información. Es decir, siento que ustedes están solo pidiendo cosas para vivir en paz, ¿no? Punto. O sea, no me voy a meter en el tema de que si son derechos, que si no son, que quiero esto para estar tranquilo, punto. A lo básico, vaya. Pero, o sea, te dicen, sí, dale, que es lo que me estás diciendo, pero no te doy toda la información para que cometas errores. Y sí, pero te faltó. Como el típico de la cita del IMSS, que terminan dándotela para el año que entra, sí, y ya cuando llegas, pues ya te petateaste, ¿no? O sea, sí, ya, ¿para qué? ¿No? Siento que está pasando esto. A lo que voy es que es increíble cómo las redes sociales son tan abiertas y deberían de ser parte de las herramientas que tenemos, pero también hoy yo me retracto de decir que somos libres. Evidentemente no lo somos, porque te lo vuelvo a repetir, estoy impresionado en que la cantidad de suicidios de la comunidad es más alta que la cuarentena. Y es absurdo. O sea, estamos hablando de una cantidad de personas que su día a día debe de ser un terror. Así es. Y no solamente tiene que ver, creo yo que influye mucho el tema de la censura, ¿sabes? O claro, sea, la paradoja de no tolerar al intolerante es muy compleja en redes sociales. Sí. Porque en qué punto está mi libertad de expresión y en qué punto ya estoy haciendo discurso de odio. Exacto. Entonces, yo siempre he insistido y lo ponía en ejemplos de instituciones políticas y demás. O sea, yo entiendo que un partido de derecha pues no defienda una causa progresista, ¿no? Que no defienda a la comunidad LGBT, a la población LGBT. Pero un partido de izquierda es incongruente, ¿no? O sea, va en contra de su propio estatuto, de su agenda programática y demás. Entonces, eso trasládalo a todo lo demás, ¿no? Es decir, yo entiendo que personas religiosas no publiquen incluso temas anti-LGBT, pero que personas religiosas vayan a nuestros perfiles de la asociación, a los personales, a los de nuestras familias, eso, a decirnos, a insultarnos y a desearnos la muerte, creo que ahí tenemos un problema. Porque, ¿qué clase de persona hace eso?